Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse amigos. Qué alegría hoy, estoy muy emocionado de disfrutar junto a ustedes de la visita desde San Diego, California, de Sabdiel Muñoz. Vamos directamente a nuestro invitado y les comento, está el chat para que vayan escribiendo. Al final vamos a orar, voy a dar también unos minutos para que todos puedan repasar los pedidos y poder orar todos juntos. Así que vamos a un nuevo diálogo online. Estoy con mi hermano, mi amigo Sabdiel Muñoz, un hermano poderoso, lleno de fe, un hombre de milagros, de una familia hermosa, de una comunidad hermosa. Aprovechamos a saludar también a la Iglesia Espejo y a todos los que nos están viendo. ¿Cómo estás, Sabdiel? Bienvenido, Sabdiel. Gracias, Pablo. Man, es un honor grandísimo poder estar aquí contigo y tener esta charla. Y la verdad que he estado anticipando muchísimo este tiempo. Te sigo por YouTube, te sigo ahí en los videos que haces y me has bendecido muchísimo a mí. Y sí, ya pronto también queremos hacer algo contigo que no lo hemos platicado, pero también te queremos invitar. Entonces ya pronto, ya eso es lo que sigue, pero... Dale, cuando quieras, muchas gracias. Y bueno, y hablando de esto, recién fuera de cámara, y le adelanto a la gente igual que nos está viendo, vamos a tocar temas que sé que para nuestros hermanos argentinos, para toda Latinoamérica y para todos, pero especialmente a los argentinos, va a ser muy bueno que te escuchen. Así que adelanto eso. Pero antes te quería... están entrando en mensajes, voy a silenciar el WhatsApp que lo dame un segundo, perdón. Sí, está bien, no pasa, está bien. Sí, yo tuve que silenciar mi teléfono también porque me sonó una alarma y no sé qué. Perdón. Bueno, después lo edito. Recién charlábamos fuera de cámara, fuera de la grabación, de un tema que me gustaría que comentes, que vos me decías la importancia de tener una comunidad, de vivir en comunidad, una comunidad saludable, una congregación, una iglesia, que vos como hijo de pastor has vivido distintos procesos, pero para vos es algo muy importante, porque a veces nos perdemos no nos perdemos, pero nos enfocamos mucho en la teología o mucho en los milagros, y que está buenísimo, sí. Nos encanta, pero ¿qué rol tiene en tu pensamiento la vida de iglesia? Sí, pues como tú dijiste, nací en la iglesia, yo crecí en la iglesia, eso fue, pero yo fui expuesto a mucha religiosidad, creciendo, siendo parte de un ambiente eclesiástico, y algo que, pues eso no me atraía. Entonces, al yo empezar a descubrir algunas de estas verdades sobre la obra terminada de Jesús, yo digo que es como cuando alguien apenas se despierta, es como cuando alguien se está despertando, como que está de mal humor al principio, ¿verdad? Entonces yo digo que es, en inglés se dice grumpy grace, gente que es como gente de gracia pero está enojada por alguna razón, y que no debería ser así, ¿verdad? Pero es porque a veces hemos sido lastimados por la religión y una tendencia que tenemos a veces es desconectarnos de familia, desconectarnos del cuerpo. Y yo he descubierto para mí tanta sanidad y salud teniendo esta revelación, pero permaneciendo conectado a mi familia espiritual. Porque al principio, esto no te lo conté detrás de la cámara, al principio cuando yo empecé a descubrir todo esto, hubo muchísima tensión. Cuando yo empecé yo empecé a ir en esta jornada de la obra terminada del nuevo pacto, cuando yo tenía como 17 años, ahora tengo 28, entonces han sido como 11 años, ¿verdad? Y en ese entonces, pues, donde lo que yo estaba creyendo no era lo mismo que lo que mi iglesia estaba predicando. Y sucedió un poco de tensión. Entonces yo entiendo personas que están en quizás un ambiente de iglesia y sientes, no, pero es que ya no siento que pertenezco ahí, pero Dios cambió mi actitud a una actitud de amar y servir, no de tratar de probar mi punto y no de estar siempre lo correcto y tratar de que todos, pero simplemente empecé a disfrutar realmente. Yo estaba en una noche de adoración y me acuerdo que estaba ahí como un poco frustrado con todo lo que estaban diciendo, y pues sí, nada más me senté
y papá me habló y me dijo, como si tú solo supieras como que cuánto yo los disfruto a ellos, tú tendrías una actitud diferente. Entonces nada más empecé a ver a ellos, así como a veces pues tú ves a una persona que está viviendo un estilo de vida en pecado y no dejas que eso te moleste, tú puedes sentir el amor de Dios para esa persona, puedes experimentar el placer que Dios siente por ellos. De esa misma manera lo empecé a sentir con mis hermanos que quizás no estaban andando en la misma revelación que yo estaba recibiendo en ese entonces. Y también empecé, y la realidad es que a veces cuando sentimos que tenemos una revelación de parte de Dios sobre algo, tendemos a vernos superior, ¿verdad? Aunque no lo diríamos de esa manera, pero la realidad es que es así. Yo tendía a verme a mí superior a ellos porque, pues yo veo esto. Yo no necesito una fresca unción, ya yo tengo el Espíritu Santo y bla, bla, bla. Y porque yo crecí en el mover carismático y todo eso. Y para mí era algo libertador, las verdades del nuevo pacto, pero era algo también sanador. También recibir como el corazón de Dios por su iglesia y empecé a ver cómo fuimos diseñados para vivir en comunidad, fuimos diseñados para estar en relación, no estar desconectados. No significa que tenemos que hacerlo de una manera tradicional como el modelo de iglesia tradicional, no pero sí es importante ser intencional con relaciones, ser intencional con permanecer conectado a comunidad, porque hay muchísima gloria para experimentar ahí. Como vemos en el libro de Hechos, esto, como a veces creemos los milagros, a veces creemos el mensaje, pero a veces cuando vemos el tipo de vida que ellos vivían juntos, es un ingrediente tan esencial con todo lo demás. Entonces para mí permanecer en comunidad es importante. Qué hermoso, qué hermoso testimonio, y es muy real, lo he visto muchas veces, esta situación de conflicto, de tensión. Me gustó esa palabra, de tensión, cuando alguien está en ese descubrir, me encanta, es muy necesario lo que acabas de decir, muy sanador y muy liberador. Gracias por compartirlo. Y entonces lo puedo conectar incluso sobre porque sé que estuviste ahora en un evento muy recientemente relacionado al tema avivamiento. ¿Qué pensás sobre el avivamiento? ¿Cuáles son tus ideas y cómo vos concebís, cómo ves el avivamiento desde un punto de vista de la comunidad, pero también de la obra finalizada de la cruz? Sí. ¿Qué pensás al respecto? Buenísima pregunta. Ese evento que te refieres es uno que hicimos con muchas iglesias, pues ahí es como realmente no comparto demasiado, pero traigo semillas que yo sé que van a dar fruto después. Pero para mí, si yo fuera a decir esto es avivamiento, porque es una palabra súper popular en la iglesia hoy día, es como yo pasé como 2 años en un mover de oración aquí en los Estados Unidos, de oración y ayuno y clamando a Dios día y noche por avivamiento. Eso era como nuestro enfoque. Hacíamos reuniones donde juntábamos a miles y miles de personas para ayunar y clamar para que Dios abra los cielos y envíe avivamiento. Y después te cuento del resto de la historia de eso, porque Dios me empezó a enseñar unas cosas y me ofendió. Escuché a una persona un día, yo estaba en una reunión de milagros y todo esto, y el predicador dijo algo como que estaba caminando con el Señor y el Señor le dijo, hay personas hoy día que todavía están viviendo en el viejo pacto, en el antiguo pacto, y ese predicador no es un predicador de la gracia, él es un predicador de esos como de los profetas y todo eso. Y él le dijo al Señor, ¿de qué hablas? Y él dijo, todavía están reuniendo convocando miles de personas, pidiendo que yo tenga misericordia. Y que abra los cielos y que envíe avivamiento. Y es algo que ya yo hice en mi Hijo Jesús. Y eso me ofendió tanto, porque eso era... Inmediatamente yo empecé a pensar en todos los pasajes, Joel 2 y todos los pasajes del Antiguo Testamento que yo conocía, que yo sabía, que decía, no, pero pero me puse a pensar en eso y dije, ok, me voy a humillar, Señor, si
muéstramelo en la palabra. Si esto es para hoy, si esto es en el Nuevo Testamento, muéstramelo. Unos meses después, Dios me conecta con un amigo de la iglesia de Bethel Church. Él era un estudiante allá. Él terminó siendo como mi hermano mayor. Y yo estaba en mi escuela en ese entonces. Yo estaba en la preparatoria, en la high school, no sé cómo le llaman ahí en Argentina. La secundaria. La secundaria, sí. Entonces yo estaba en la secundaria y yo tenía una reunión de oración clamando a Dios para que abriera los cielos, que enviara avivamiento a mi escuela. Pero realmente estaba viendo algunas cosas, pero no estaba viendo todo lo que yo quería ver. Y viene este amigo mío y está totalmente ebrio en el Espíritu Santo, disfrutando de su relación con Dios. Él viene y estoy viendo en su vida que está andando en milagros. Yo veo que está andando en pureza. Yo batallando y luchando con pornografía y él manifestando la pureza y manifestando milagros. Y yo, ¿cómo? Y parece que lo está disfrutando. Y yo, ¿cómo es que él está haciendo esto? ¿Verdad? Es como entonces me puse a platicar con él. Un día estábamos caminando y yo le dije, ok, ahora interceder para abrir los cielos aquí y vamos a cambiar la atmósfera. Y él me dijo, hey, relajado, ya no, por nosotros estar aquí, ya la atmósfera está cambiando, ya los cielos están abiertos. Y para mí eso fue un shock en mi manera de pensar, porque yo estaba tan acostumbrado a desempeño y empecé a aprender durante ese tiempo sobre herencia y sobre identidad, ¿verdad? Y algo que empezó a cambiar en mi manera de pensar es que los cielos fueron abiertos en la cruz, que cuando se rasgó el velo de su carne, el velo en el templo del lugar santísimo se rasgó y el cielo fue abierto una vez para siempre. Y ya yo estoy según Efesios 2, que me imagino que le estoy hablando al coro aquí porque ya he estado viendo lo que tú compartes aquí. Esto es un lugar que ya están escuchando este mensaje mucho. Pero está bien importante. Sí. Creo que nunca diga lo suficiente. Sí. Pero entonces, Efesios 2, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús, sentados juntamente con Él en los celestiales en Cristo. Y el cielo no es algo lejano. Yo no estoy pidiéndole a Dios que envíe avivamiento. Por eso le llamamos al programa que viste, Soy Avivamiento. Entonces, yo no estoy pidiéndole a Dios que abra los cielos. Yo soy un cielo abierto. Yo no estoy pidiendo que Él envíe avivamiento. Yo soy avivamiento, yo soy un portador del fuego de avivamiento. Es una persona, se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios derramó, yo estaba pidiendo un derramamiento del Espíritu desde afuera hacia adentro, pero lo que Jesús nos dio es un derramamiento desde adentro hacia afuera. Y es algo que... Los ríos de agua viva que fluirán de nuestro interior. Que fluirán desde tu ser interior, así es, exactamente. Es una mentalidad diferente, pero para regresar al tema sobre avivamiento, si yo pudiera decir, yo estaba meditando en esto como cuál es mi definición de avivamiento, y realmente avivamiento es un despertar a lo que Dios nos dio en Cristo, como es un despertar a lo que Dios ha provisto a través de Jesús. Otra manera de decirlo, y esto tú lo puedes ver a través de cualquier mover en la historia, son personas, la iglesia y personas despertando a lo que Dios ya ha provisto en Jesús. Hubo mover como en los tiempos del Jesus Movement, como en los 60, 70 en los Estados Unidos, de sanidad. Hubo muchísimos milagros y muchísima sanidad, pero la revelación principal que ellos recibieron en ese entonces era que la sanidad era parte de la expiación. La expiación, hablando de la obra de la cruz. Esa era la revelación central que recibieron durante ese tiempo. Entonces, realmente estaban despertando a algo que Dios había provisto en la obra de la cruz, que simplemente no lo había antes. Entonces, avivamiento es un despertar. Entonces, cuando nosotros experimentamos avivamiento, realmente estamos despertando a la realidad. Estamos despertando a lo que Dios ha provisto en Jesucristo. Y otra manera de decirlo es un despertar al evangelio. Siempre es como... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Contame por qué. El evangelio, ¿sí? ¿Acaso no somos ya evangélicos todos? Sí, ¿Por qué? Sí. Es tan chistoso porque es como que estamos llevando a cristianos a Cristo, ¿verdad? Estamos guiando a cristianos a Cristo. Pero el evangelio se trata de Jesús
y de su obra. Es como Pablo dijo a los Corintios, que yo me he propuesto a saber nada excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces está hablando de la persona de Jesús, quién Él es, y el crucificado es su obra, ¿verdad? La obra terminada de Jesús. Y realmente este es el Evangelio. No se trata, a veces vemos el Evangelio como un mensaje como para entrar y ya que dejas es como el Evangelio es como kindergarten, ¿verdad? Como para los niños, y ya que entras ya es como la leche, ahora voy a madurar y voy a comer carne, que es como, y básicamente es regresar a la ley, comer carne para muchas personas. Pero realmente no, yo he visto que es al revés, que el Evangelio, estas buenas noticias de gran gozo, es una fuente inagotable. Yo voy a estar miles de años en la eternidad y vamos a venir a la misma mesa, vamos a estar festejando en este banquete del cuerpo y la sangre de Jesús. Esta es la fiesta del cielo. Y el Evangelio es no es solamente un mensaje para principiantes, lo encapsula todo. Ese es el mensaje para la iglesia, y tenemos que ser recordados continuamente. Con Martín Lutero fue un despertar al Evangelio en el día de la Reforma, creo que en los 1600 o algo así, para la Reforma. Él estaba yo creo que en su aposento, en el baño, y no me acuerdo dónde es que él estaba, pero él tuvo, y yo creo que sí estaba en el baño, él tuvo una revelación de Romanos y de Gálatas, que leyendo las cartas de Pablo hubo un despertar a la obra terminada de la cruz. Y sí, entonces ya, ahí lo voy a dejar, no se puedo. Hermoso. Gloria a Dios. Sé que los que están viendo esto lo están disfrutando, porque se nota cuánto lo disfrutás vos, se transmite eso, se siente, así que gracias por ser tan honesto y auténtico. Y algo que yo aprendí de vos, una frase tuya que yo aprendí de vos, que vos decís, incluso lo puedo relacionar al tema de avivamiento, que vos decís que las buenas noticias no son las buenas noticias de algo que va a pasar, porque vos dabas el ejemplo de las noticias que uno mira en la televisión, exactamente, que uno está viendo, te cuentan lo que ya pasó. Sí. Entonces es como que está hecho para despertar a eso. Así que gracias por y son buenas porque Dios es bueno. Son Amén. Buenas porque Dios es bueno. Y son noticias porque tiene que ver con algo que ya pasó, ¿verdad? Tú prendes las noticias, tú no estás viendo lo que va a suceder mañana, ves un reporte de lo que ya pasó. La Biblia llama esto el buen reporte. Esto es un buen reporte, ¿verdad? Estamos viendo un reportaje sobre lo que Jesús hizo, y yo he visto que la iglesia tiende a subestimar lo que Jesús hizo, ¿verdad? Tendemos a sobreestimar el pecado, sobreestimamos el diablo, sobreestimamos todo lo que está pasando en el mundo y todo eso, pero subestimamos a Jesús, subestimamos su obra completada, subestimamos al Espíritu Santo que nos fue dado, y sí, subestimamos nuestra unión con Él. Y es algo que yo creo que eso es, mira, nada más porque ya estoy emocionado, te voy a leer este versículo aquí, está en Romanos. Esto fue cuando yo apenas vi esto cuando estaba como aprendiendo algunas de estas verdades, cuando estaba en la secundaria, ¿verdad? Allí en Argentina es la secundaria. En Romanos 1, esto está en el versículo 15, Romanos 1:15. Dice, esto es Pablo hablándole a los romanos. Pablo les acaba de decir a los romanos como, la fe de ustedes se escucha por todo el mundo. Él acaba de darles un cumplido a los romanos, ¿verdad? Como que algo acerca de la fe de ellos, como se escucha por todo el mundo, se escucha hablar de su amor por los santos y todo eso. Y después de decir eso, en versículo 15, dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Cuando yo leí esto, no me cabía, porque yo pensaba que el evangelio era para los inconversos, ¿verdad? Yo pensaba que el evangelio era para los inconversos, pero Pablo está diciendo, mira, ustedes que son tan fuertes en la fe, ustedes que están llenos de tanto amor, que están, ¿verdad? Que su fe se escucha por todas partes, a ustedes
estoy ansioso, emocionado por anunciarles el Evangelio. Wow, Y el Evangelio wow. no es un mensaje para principiantes, el Evangelio es para todos y es para cada uno y es para mí, cada día es para mí hoy y es para ti y es para todos los que están viendo. Entonces el Evangelio es, ¿cómo lo puedo? Es la mente de Dios acerca de nosotros desde el principio, es lo que por eso decimos que es Jesús y su obra, es no solamente la obra de Jesús, es quién Él es quién es Jesús, qué representa Jesús para la humanidad y para mí, ¿verdad? ¿Qué significa este Jesús para mí el día de hoy? Entonces sí. Me encanta. Hay que hacer un meme que diga Lisa Sabriel Muñoz. ¿Viste? Escuchando a Sabriel Muñoz, hay que hacer un meme así como de explosiones y avivamiento. Espectacular. Y de despertar. Eh, Es un y despertar, ahí, obviamente es un despertar. ahí que mencionabas la palabra mente, yo sé que vos estuviste dando un curso, no sé si todavía lo estás dando, sobre arrepentimiento con ese tema específico. Eh, ¿Cuál es tu pensamiento? Porque el arrepentimiento, creo que en algún punto, obviamente, porque la Biblia lo dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿qué quiere decir arrepentimiento? ¿Por qué es tan Sí. importante el arrepentimiento? Sí, entonces, Pablo, estábamos hablando esto con el equipo de liderazgo de Espejo ayer, que Pablo dice que su mensaje era arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesús, ¿verdad? Arrepentimiento hacia Dios. Y entonces, si ese es el mensaje de Pablo, de qué está hablando, entonces arrepentimiento significa, yo lo veía de tal manera y ahora lo veo de esta manera. Yo lo veía así, ahora lo Mm, veo acá, ¿verdad? Y realmente arrepentimiento es una mala traducción en el español de la palabra. Entonces, ujú, la palabra en el griego, que es como le llamé el estudio, se llama metanoia. Nuestra sí, palabra en español, arrepentimiento, viene del latín, de mm, la práctica de penitencia, sí, exacto. De pagar por tus propios pecados, entonces dándote latigazos a ti mismo, pagando por tus propios pecados. Y de ahí, y la religión lo que hizo fue que le agregó arre para repetición, como para sacar más millaje de, oh, de, de tu propio, de tus propios esfuerzos para limpiarte a ti mismo entonces mm, a veces vemos, entonces arrepentimiento no es lo mismo que confesión de pecados, que es lo que a veces ah, pensamos, ¿verdad? Como cierto, vemos cierto. confesión de pecados y Buena pensamos, aclaración. eso es arrepentimiento, pero arrepentimiento es cambiar tu manera es un cambio radical de tu manera de pensar. Yo lo veía de tal manera y ahora lo veo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús cambia nuestra manera de ver. Estoy viendo entonces la palabra metanoia, meta significa junto con. Bien, Noia significa pensamiento, junto con maravilloso. pensamiento. Entonces, significa unir tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Porque tú no puedes hacer junto con tú solito, ¿verdad? Tú no puedes estar a solas y hacer junto con. Requiere otro. Entonces, junto con pensamiento significa unir tus pensamientos a los pensamientos del cielo. Es pensar como el cielo, es pensar como tu Padre. Y sí, entonces yo quiero pensar como el cielo en cada área de mi vida. Yo quiero Bien. pensar como el cielo en mis relaciones. Yo quiero pensar como el cielo ahora en mi futuro matrimonio, ¿verdad? Yo quiero pensar como el cielo en cada cosa. Y lo que he notado es que el arrepentimiento es algo gozoso. Y yo tendía a ver el arrepentimiento como algo triste. Y a veces sí hay tristeza. A veces cuando te das cuenta que has tratado algo de tanto valor, y lo has visto y lo has desperdiciado. A veces sí viene una tristeza, pero nunca es una tristeza a causa de tu pecado. Siempre es no es una tristeza por la revelación de tu pecado, es una tristeza por la revelación de tu valor. Entonces, cuando tú ves algo de tan gran valor que has despreciado, entonces a veces viene una tristeza, pero siempre termina en gozo. Entonces, arrepentimiento realmente es algo gozoso. Teología es una forma de arrepentimiento porque estás cambiando tu manera de ver a Dios, ¿verdad? Arrepentimiento hacia Dios, como decía Pablo, es cambiando tu percepción de Dios. Tú veías a Dios de una manera, ahora tú ves a Dios de esta manera porque Jesús cambió tu manera de ver a Dios. Entonces, pues sí. Qué hermoso.
Qué hermoso. Y además algo que quiero agregar, que vos, Abdiel, además de colaborar con el equipo pastoral, tenés un corazón pastoral, sos pastor también, pero además sos líder de alabanza. Entonces, porque a veces uno diría, es fácil decir, bueno, Sabdiel es pastor, es uno de los pastores en su congregación, entonces él puede hablar y explicar, pero ¿cómo lo vive, por ejemplo, alguien que es líder de alabanza? Y bueno, vos también sos líder de alabanza. ¿Cómo Sí. llevas todo esto que charlamos cuando te parás con tu guitarra y cantás? Y algo que quería decir hoy me olvidé y ahora lo estoy recordando, cuando decías del tema anterior, eh, esto de tener fe, que algunos le dan demasiada importancia al diablo y subestiman su unión con el Señor Jesús. Sí. Una vez escuché una frase que me ayudó mucho a este cambio de ver de una forma y luego de otra, que dijo, a veces tenemos más fe en la obra de Adán que en la Ajá. obra de Jesús. Así es, sí, sí, sí. Incluso también, porque a veces algunos no atribuyen al Sí. diablo, aunque muchos sí atribuyen ciertas situaciones, pero igual, obviamente, creemos también que existe, quiero aclarar eso, porque no es que no Ajá. existe el diablo. Exacto. Ujú. Pero bueno, a veces una forma como menos diabólica de decirlo, no es el diablo, pero es mi carne, o es culpa Ujú. de Adán. Y sí, es Es mi real. pecado, es lo que sea, sí, Claro, exacto. que es real, pero creo que hay Ujú. algo mucho más superior que si ponemos la Sí. fe en eso va a tener un impacto que bueno, es Entonces, lo que... pecado original, Ujú, como la mayoría de cristianos, todos los cristianos que yo he conocido creen en pecado original. ujú, Entonces yo no niego pecado original para quizás la persona que esté viendo que no conozca, es que Adán pecó y por consiguiente todos somos pecadores, que cuando tú naces, aunque no hubieras pecado, tú naces pecador. ¿Por qué? Porque Adán lo hizo por ti. Decirlo, ujú, la pregunta siempre es ¿cuántos pecados tenías que cometer para hacerte un pecador? La respuesta es cero, ni uno, porque Adán sí, hizo eso por ti. Entonces, eso es la doctrina del pecado original. Entonces, en Romanos 5 vemos que eso es cierto, ujú, pero también, ¿cuántos actos de justicia tuviste que hacer para hacerte justo? La respuesta es la misma, cero. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo por ti. amén, Entonces, así, si Adán, si a través del acto de desobediencia de Adán fueron condenados los muchos, fueron condenados todos, mucho más el acto de obediencia de Jesús, fueron justificados los muchos, fueron justificados todos, y siempre es mucho más. Siempre lo que Jesús hizo, siempre es mucho más, ¿verdad? Es como Adán, sí, no voy a negar que pecado original es una realidad, ¿verdad? Yo creo que todos podemos testificar de eso, pero mi testimonio es acerca de Jesús, es mira esta obra tan grande que Él ha hecho. A la medida que yo voy creyendo o viendo esta realidad y todo eso empiezo a manifestarla, ¿verdad? La verdad es que aún antes de que yo tuviera una revelación completa, ya yo la estaba había manifestaciones, pero a la medida que vamos confiando en esta realidad y viéndola y nuestra mente empieza a ser renovada, vamos a verlo manifestado más y más y más, ¿verdad? Así como con sanidad y todo, ¿verdad? Entonces, sí. amén, amén, exactamente. Esta charla da para que la pongan mientras duermen también y nos lavemos el cerebro completamente noche tras noche. Igual creo Sí. que no haría falta demasiadas noches. Con escucharla una vez ya es suficientemente poderoso todo lo que estás diciendo. Te preguntaba por el tema de la música, porque vos sos músico también, hay videos tuyos dirigiendo alabanza, espectacular, pero contanos cómo llevas, porque es muy común ese tipo de mentalidad un poco más hacia el antiguo pacto, hacia el viejo pacto en los líderes de alabanza. Sí. Eh, ¿Cómo haces? Porque es muy difícil también, si me pongo en tu lugar, digo, porque encima la mayoría de las canciones ya son como que me hacen, como decimos en Argentina, me hacen un poco de ruido, como que Sí, escucho sí. entonces,
¿cómo haces vos? Igual sé que vos escribís tus canciones, así que búsquenlo en las redes a Zabdiel, van a ser muy bendecidos. Igual también toca canciones que también son conocidas Sí, porque la iglesia necesita eso también, ujú, sentirse así como es. acompañado en la letra que conocen. Pero Ujú. ¿cómo manejás ese tema? ¿Cómo Sí, administras este tema? escuché una vez que la peor teología no se predica, se canta. Oh, La más mala teología no se predica, se canta, no se enseña, se canta. Y, uf, y sí, al principio también, y hasta el día de hoy hay canciones que están cantando y yo simplemente rehuso como, o lo que disfruto muchísimo es en el momento cambiar la letra para hacer, y para, mientras la estoy cantando le cambio la letra para hacerla del nuevo pacto y al hacerlo pone una sonrisa en mi cara, siento la gloria, es como que... Um, la razón, yo creo, primordial como un adorador, porque realmente, más que ser maestro, lo que sea de la palabra, realmente yo soy más un recordatorio que cualquier otra cosa. Pero primordialmente, yo soy un adorador, yo soy una persona que está fijada, enamorada, cautivada por Jesús, ¿verdad? Y realmente todo lo que yo hago es como un desborde, realmente es un desborde de este enamoramiento que tengo con él um, y sí, y lo estoy disfrutando a él, ¿verdad? Entonces, cuando estoy hablando de la palabra, también es adoración, es una extensión de eso, como a veces tenemos, yo sí creo que un adorador, una, yo creo que esto lo escuché de Jeremy Riddle. No sé si han escuchado de Jeremy Riddle, un adorador. Pero él dice que los adoradores, como la gente que está en música y que son líderes de adoración, deberían ser los teólogos más, como porque si alguien realmente, porque es mi amor my love for God, como mi amor por Jesús, mi amor por Dios, es lo que me lleva a todo lo demás de escudriñar y de meditar y de todo eso, de beber la palabra. Todo eso pero todo eso nace desde mi lugar de enamoramiento con Jesús. Y, y para mí es como yo quería, no, al yo transicionar a una mentalidad del nuevo pacto en mi música, yo quería al mismo tiempo mantener esta intimidad que yo había aprendido y que había recibido también, porque hay muchas personas, hay muchos ministerios que quizás yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero sí he recibido ciertas cosas claves y una de ellas era intimidad con Jesús, ¿verdad? Cuando bien, era parte de ese mover de oración que te había dicho, de oración y ayuno, sí, una de las cosas claves que yo empecé a experimentar era un disfrute de la presencia manifiesta de Dios. Era de simplemente estar con Él, como el clamor de David en los salmos de una cosa he pedido y esa buscaré. Estar en la casa del Señor, algo así, estar en la presencia de Dios todos los sí, días de mi vida para contemplar su hermosura. Para mí eso es como, es, eso nunca ha cambiado, a pasar de como todo lo que eso nunca ha cambiado. Simplemente yo creo que eso fue lo que me llevó a descubrir su gracia, porque a la medida que tú vas mirando a Jesús, a la medida que tú vas mirando el corazón de Dios, es casi imposible no tener un encuentro con este amor radical de Dios, con este amor grandísimo de Dios, ¿verdad? Que fue realmente donde, pues yo dije, eso tiene sentido, como cuando empecé a escucharlo, dije, eso tiene sentido para mi corazón, pero en mi cabeza no, como que yo tengo demasiadas objeciones, tengo demasiados versículos que argumentan con ese mensaje que estoy escuchando, pero yo sabía en mi corazón que era real porque mi búsqueda realmente era de ese Jesús. bien. Entonces, pero llegó un punto cuando mi cabeza empezó a alinearse más y más, y todavía hasta el día de hoy estamos en esta jornada de tener nuestra mente renovada. Ya tenemos un corazón nuevo, es nuestra mente la que tiene que ser renovada, nuestro entendimiento. Y mientras se va alineando más, experimento más libertad en mi relación con Dios, experimento más libertad en mi vida personal, en la manera en que amo, en la manera en que trabajo, en cada área de mi vida. Entonces, entonces yo soy como Instagram, que tú vas, yo tengo como miles de ideas al mismo tiempo. Yo soy como un Instagram en persona, pero en forma de humano. Pero regresando a adoración,
para los que son músicos, porque yo sé que aquí se conectan muchos artistas. Sí. ¿Y cómo es que tú? Entonces, ¿cómo es la adoración en el cielo? ¿Cómo es la adoración en el cielo? Te aseguro que no hay un lenguaje de escasez en el cielo. Entonces, ¿qué fuera a suceder si fuéramos a remover todo lenguaje de escasez de nuestro lenguaje de adoración? Nuestra adoración se pareciera al cielo. Entonces yo quiero adorar como el cielo adora, ¿verdad? En el cielo no están hablando, Dios abre los cielos en el cielo. No están pidiéndole. Entonces la adoración no es un clamor como huérfanos pidiéndole a Dios, Dios, por favor, ven, como acércate a nosotros. Realmente la adoración y la alabanza es una celebración como hijos, es una celebración de lo que Jesús ha hecho, es glorificar a Jesús, glorificarlo a Él, es traer nuestra mirada a Él, ¿verdad? Lo que la adoración hace es que levanta nuestra cabeza para mirarlo a Él. A veces estamos tan enfocados en todo lo que está pasando y las preocupaciones de la vida, nuestras necesidades y donde estamos fallando, y lo que la adoración y la alabanza hace es que levanta nuestra cabeza para mirarlo a Él, ¿verdad? Como dice David, levantaré mi cabeza a los montes, y después dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi salvación? Mi salvación viene de Jehová. Entonces es ese levantar de la cabeza. Cuando David estaba escribiendo eso, ¿de qué montes estaba hablando él? Cuando él escribió eso, ¿a qué montes estaba mirando él desde el templo en Jerusalén? Él estaba mirando los montes donde Jesús fue crucificado, esos mismos montes. Entonces él dice, yo voy a levantar mi cabeza a los montes, ¿de dónde viene mi Yeshua? ¿De dónde viene mi salvación? ¿Verdad? Mi salvación, mi Yeshua viene de Jehová, mi ayuda viene de Jehová, de Yahweh. Entonces, es algo tan poderoso. La adoración y la alabanza es un levantar de la cabeza para mirar y empezar a glorificarlo a Él, porque a la medida que lo engrandecemos a Él, pues todo lo demás empieza a perder, como que todo lo demás empieza a empequeñecer en comparación con Él. Entonces, pues sí, no sé, ya hablé demasiado. Pero... No, pero me encanta, es glorioso lo que estás diciendo, me encanta escucharte. Y sé que los que nos están viendo también son muy bendecidos con esto, y aparte es hermoso ver el conocimiento con la revelación que vos tenés, y es glorioso cómo se conectan todos los puntos. Así que gracias por ser tan generoso en compartir todo esto. Y iría a algo que tenía pensando, y voy a ir directamente a esta pregunta que tenía. Por esto que vos decís de mirar al Señor, pero igual te doy libertad que vos digas lo que sientas, pero pensaba en esto mientras vos hablabas, en la adoración. Pero Argentina está viviendo un momento complicado, más allá de incluso aún del virus y todo, esa situación que es mundial. Sí. Pero el argentino en general está muy desanimado, con temores. Tenemos muchos casos de personas con ansiedad, sufriendo ansiedad o malestar aún físico o mental por el encierro, o por también la incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con el país, qué va a pasar con la economía, más todo lo que ya está pasando, que es complicado. ¿Qué sentís o qué palabra tenés para decirle a los hermanos que te ven desde Argentina? Sí, yo diría que la respuesta del Padre, la respuesta del cielo es mira a Jesús, ¿verdad? Yo creo que eso lo puedo traer en cualquier temporada y va a ser cierto, pero especialmente para esa temporada. Yo sí estaba orando cuando me compartiste en un mensaje la necesidad. Y estaba pidiéndole al Señor como y allá, pues, tú sabes, juzga la profecía, ¿verdad? Examínalo todo, retén lo bueno, juzga la profecía, pero yo yo sí veía, qué interesante que estamos hablando de adoración, yo sí veo un mover de adoración levantándose durante este tiempo en Argentina. Yo sé que han venido muchos adoradores de Argentina, pero yo sentí algo en mi corazón diferente, pero bien fuerte sobre un sonido nuevo de adoración que va a ser bien marcado en este tiempo. Y realmente este estremecimiento, bueno, te voy a leer un versículo que estaba sintiendo aquí para ustedes, que sentí de Apocalipsis.
piel de gallina mientras decías eso, me dio, Sí. ¿cómo dicen? Los Escalofríos, sí, escalofríos, goosebumps, ya. Entonces, pero en Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Wow. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos, ¿verdad? Hablando de nosotros, tú y yo somos los que moramos en el cielo, ¿verdad? Entonces yo sentí esa palabra, yo siento que el estremecimiento que viene, porque ha habido estremecimiento y va a haber, y otra vez, juzga la profecía, no, a veces como cuando siento cosas, yo estoy como que, ok, pues lo comparto, ¿qué puedo compartir? Y el estremecimiento que está sucediendo, yo creo que va a venir más estremecimiento enfocado hacia la iglesia, pero la iglesia va a ser victoriosa en medio de todo eso. Estos versículos, como que el Espíritu Santo me los resaltó para la iglesia en Argentina. Yo creo que se va a levantar un mover de adoración, un mover y puede ser en la música y puede ser de diferentes maneras, pero yo sí veía un mover de adoración que va a estremecer el mundo hasta de una manera mayor, y la iglesia va a ser victoriosa en medio de todo lo que está sucediendo. Y van a vencer por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no amarán sus vidas hasta la muerte. Y sí, yo sí creo que las naciones, mi fe y mi esperanza es que las naciones del mundo pueden ser discipuladas y transformadas y reformadas. Yo sí creo eso. Y al mismo tiempo es como confiar en Jesús y saber que, wow, hay muchas cosas fuera de mi control, pero yo sé que tú eres Señor. Yo sé que tú estás sentado en el trono. Las naciones, en Salmos 2 dice que las naciones estaban, ¿cuál es la palabra? ¿Verdad? Lo voy a buscar. Salmos 2, ¿verdad? Porque ahora, ya que es como una caja de Kleenex. Tú sacas un Kleenex y sale otro. Gloria a Dios. Entonces en Salmo 2 hay algo interesante que es bueno cuando vemos gobiernos, específicamente gobiernos que están levantándose, y tú ves cosas así. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces, recuerda que el que se sienta en los cielos se ríe. Nada de eso está pasando desapercibido de él. Sí hay estremecimiento, pero la iglesia en Argentina va a ser victoriosa en medio de ese estremecimiento. Mantén tu mirada enfocada en Jesús, mantén tu mirada enfocada en lo que Él está diciendo, mantén tu testimonio de Él, no de lo que está pasando. A veces aquí también en mi país también estamos viendo mucho estremecimiento y cosas que están pasando, y a veces nada más nos enfocamos en lo que está pasando, pero la estrategia del enemigo es distraernos. Mantente enfocado en Jesús, mantente enfocado en Él. El que mantenga su mirada, en Isaías dice que él guardará en perfecta paz el que permanezca su mirada en Él. Algo así, o que, sí, wow, sí, ¿me acuerdas? Sí, el que es de firme propósito, algo así dice, ¿verdad? Entonces, mantente enfocado en el Señor, mantente enfocado en Jesús. La respuesta del cielo es mira a Jesús. La respuesta del cielo es mira al Cordero, mira al león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado, ¿verdad? Entonces, y yo creo que cosas buenas vienen para Argentina, pero sí veo un estremecimiento, y sí veo para la iglesia siendo victoriosa en medio de todo eso. Y sí, no sé, es todo. Yo no voy a decir nada más porque es todo lo que recibí. No, glorioso, espectacular. Sí. Muchas gracias, Abdiel, muchas gracias, y bueno, sé que hay esta charla para que la volvamos a escuchar y se vuelva a escuchar y se vuelva a escuchar, porque hay mucho contenido que vale oro, más que el oro, lo que compartiste con nosotros. Muchas gracias, Abdiel. Así que
como les decía, acá abajo encuentran también nuevamente sus redes sociales, su Instagram, búsquenlo. Además es entretenido ver lo que él sube, lo que él publica, ver, y aparte muy, muy variado también. Así que gracias, Sabdiel, y Un abrazo agradecer. fuerte. Muchas Sí, gracias y vemos muy claramente al Señor Jesús en tu vida y en todo lo que haces. Así que gracias por vivir de una forma, eso es arte, eso yo creo que es el arte más puro, es dejar el fluir, la expresión de la vida del amén, Señor. así es. Así que Wow. gracias por ser un gran artista. Y gracias a ti, Pablo, por invitarme, a permitirme ser parte de este tiempo. Otra vez, para mí es un honor grandísimo poder hablar contigo y con tu familia espiritual que está conectada aquí, tu comunidad que han estado creando. Han sido de muchísima bendición para mí. No sabes qué tanta alegría me da escuchar en el pueblo latino, en el pueblo hispano, con personas que están recibiendo esta revelación de la cruz, esta revelación de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, y cómo fuimos incluidos en eso, y ver personas como tú que lo están enseñando, y al mismo tiempo, no solamente de una manera solamente intelectual, pero realmente lo estás viviendo. Son personas que no solamente tienen buena doctrina, pero también disfrutan el Espíritu Santo, creen en milagros, creen en lo sobrenatural. Esa combinación es muy rara de encontrar hasta en los Estados Unidos, encontrar una mezcla de una revelación de la gracia con manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo veo en ustedes. Yo quiero que sepan que son una joya, son una piedra preciosa ahí en Argentina. Y sí, yo solamente oro que tu influencia se multiplique más y más y más. Ahora en estos próximos días yo declaro que tu influencia se multiplique, que puertas que tú ni estabas pensando que se abrieran, se abran, para que este mensaje, porque realmente tú estás como cargando el balón, y el cielo está respaldando este mensaje, el cielo está respaldando lo que tú eres un portador de. Entonces yo nada más te bendigo y gracias por permitirme ser parte de esto. Gracias, hermano, gracias, gracias, gracias. Awesome. Hermanos, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y sin duda hoy la hemos escuchado. Así que vamos a orar directamente. También pueden revisar los pedidos que están en el chat para orar específicamente. Yo, mientras tanto, voy a hacer una oración general. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta reunión, gracias por mis hermanos, gracias por Sabdiel, gracias por su familia, gracias por su congregación. Señor, los bendecimos ahí donde están, los bendecimos en este momento y te pedimos que tu mano de poder siempre se siga manifestando, y sabemos que así es y que estamos pidiendo según tu voluntad que se siga manifestando en sus vidas y a través de sus vidas, Señor. Y ahora te pido por todos estos pedidos, Señor, de mis hermanos en relación a sus corazones, a sus pensamientos, a su fe, en relación a necesidades, Padre, de distinto índole, que estés supliendo, que estés resolviendo, Señor, y también que nos estés ayudando a caminar en sabiduría, a caminar en determinación, para que podamos ver la manifestación de tu obra completa y suficiente para sanidad, para provisión, para libertad, para dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias que hemos sido tan inspirados, que hemos sido también acompañados, que no estamos solos, Señor. Gracias por también una palabra para nuestro país, Argentina. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por la bendición que ha sido esta reunión para nuestra congregación. Señor, y ahora un minuto más para que cada uno esté orando ahí, siendo guiado por el Espíritu, también en relación a los pedidos y lo que vos les estés mostrando, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu gozo y por tu victoria de la cual nos haces parte y herederos. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Gracias. Amén. Amados, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo y muchísimas bendiciones. Nos vemos el próximo sábado. Acuérdense, a las 18:30 comienza la reunión de ahora en adelante. Abrazo. Adiós.